servirle, queremos agradarle, queremos buscarle, queremos, Señor, estar con usted por la eternidad. Y hoy en esta hermosa noche, Señor, háblanos, Padre, por medio de tu palabra. Que no sea el hombre, Señor, con su inteligencia pequeña, con su pensamiento, sino que usted, Señor, hable a su pueblo, a sus hijos. Por eso estamos aquí, para buscar de ustedes su presencia. Hoy en esta hermosa noche, yo te pido, papá, que haga usted la obra en cada uno de nosotros, y que no nos vayamos igual como venimos, sino que nos vayamos llenos de su presencia, de su conocimiento, de su sabiduría, Padre, para seguir adelante, esperando su venida, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano, tome asiento. Yo le decía, esta noche, hermano, quiero compartir este tema. Cristo nos transforma. Amén. Sabes, hermano, que cuando estamos sin Cristo somos personas que tenemos muchos errores, faltas, pecados. Yo sé, hermano, que si está usted aquí y tiene usted esposo o esposa, muchas veces decimos, hermano, mi esposo tiene muchos errores, mi esposa tiene muchos errores, mis hijos tienen muchos errores, mis papás tienen muchos errores. Amén. Pero yo quiero pedirle que usted piense un momento. Usted ha pensado las cualidades y las cosas buenas que tiene su prójimo, su papá, su mamá, su hijo, su hija, su esposo, su esposa. Porque muchas veces, hermano, en estos tiempos nos fijamos más en los errores, en las faltas, en las fallas, en las cosas que hace mal. Amén. Pero no nos fijamos en lo que hace bien el otro, el prójimo. Pero, hermano, si usted realmente se rinde a Cristo Jesús, Él nos va a transformar. Va a cambiar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Y es necesario, hermano, que nosotros le pidamos. Amén. Porque, hermano, si tú no le pides, Señor, cámbiame, transfórmame, Él no lo va a hacer a la fuerza. Amén. Él necesita que usted esté dispuesto a que Él venga a su vida, entre a su vida y vaya, hermano, cambiando y transformando nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir. Amén. Yo, hermano, muchos de ustedes quizá me han conocido por algunos años. Hermano Moy, ¿cuántos años tiene que nos conocemos? Más, hermano. 8 años ya vamos a cumplir en febrero. 10 o más. Hermana Betsa, ¿cuántos años tiene que nos conocemos? 15. ¿Y somos los mismos que éramos cuando nos conocimos? ¿O vamos transformándonos? ¿Verdad que Cristo nos transforma? Pero sabes que usted tiene que desear que Cristo le transforme, que Cristo le cambie, que Cristo le perfeccione. Amén. Yo no le pregunto a mi esposa, a mi hermano, porque si le digo cómo era yo, híjole, me va a sacar mis trapitos al sol. Pero creo yo también que Cristo me ha transformado y Cristo la ha transformado a ella. No somos perfectos, porque la palabra del Señor dice que la vida del justo es como la luz de la aurora. ¿Ya ha leído esa parte, verdad? Dice que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y vamos a ser perfectos cuando Él, hermano, nos llame. Amén. Dice que seremos como Él es. Y hoy, mi hermano, quiero que vayamos viendo
cómo Cristo transforma a las personas, a la gente, cuando tiene un encuentro personal con Cristo. Amén. Y yo quiero que vayamos a ver la vida de Pedro. Amén. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de Pedro? Simón. ¿Y alguien sabe por qué le pusieron por sobrenombre Pedro? Porque era duro. Pedro quiere decir piedra, ¿no? Piedra pequeña. Y yo quiero hacerle una pregunta. Usted sabe que es martes y nos gusta interactuar y es estudio y tenemos que aprender de la palabra. Amén. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted conocía un poquito a Pedro? ¿Cómo era Pedro? Un carácter duro. ¿Qué más? Enojón, agresivo, amén, explosivo, fuerte. Vamos a Mateo 4:18 y vamos a ir viendo, mi hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo, al paso del tiempo, pero no de un día para otro, al paso del tiempo fue transformando el carácter de Pedro, la vida de Pedro. Mateo 4:18. Y vamos a ir conociendo quién fue este hombre llamado Pedro. Mateo 4:18, ¿lo tenemos? Mire que dice, lea conmigo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Pescadores. Amén. Entonces, hermano, estaba Simón, que era llamado Pedro, y Andrés su hermano, pero no tenían el mismo carácter. Y también, hermano, cuando uno quiere tener un encuentro personal con Cristo, Cristo va a tratar diferente con cada uno de nosotros, porque no todos tenemos el mismo carácter. Amén. Entonces Pedro era un pescador y no era un hombre precisamente estudiado, letrado, sino le llamaban que era del vulgo, de lo general, vamos. No era alguien que era especial. Por eso usted puede pensar, y bueno, ¿por qué lo llamó el Señor? ¿Se ha hecho esa pregunta? Era como la mayoría de la gente, pescador, enojón. Ya dijo usted cómo era. En ese tiempo, hermano, pocos tenían la oportunidad de educarse, de estudiar. A diferencia de Pablo, Pablo dice que fue instruido a los pies de ¿quién? De Gamaliel, un maestro en la palabra, en la ley. Amén. Porque Pablo era de una situación un poquito más pudiente, vamos a decir, más acomodada, o podríamos decir que tenía más facilidades para estudiar la palabra. Los otros tenían que seguir trabajando, pescando. Vaya usted a Hechos 4:13. Cuando el Señor llamó a Pedro, ciertamente Pedro conocía la ley, la palabra, la Torá, pero tenía un carácter fuerte. Hechos 4:13. Cuando lo tenga usted, glorifique el nombre del Señor. Mire qué dice. Entonces, viendo, ¿qué dice? El denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin ¿qué? Sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Fíjense hasta dónde la gente, después de que había conocido a Pedro, y habían dicho, pues este no tiene estudios, no estudió, es sin letras, es del vulgo, del pueblo. Se maravillaba la gente y reconocían que habían estado con Jesús, porque Pedro ya para ese tiempo ya había sido transformado. Amén.
Mire, hermano, Pedro fue un hombre duro, de duro semblante, de carácter reacio, difícil, bronco, peleonero. Vaya usted a Juan 18:10. Vamos a ir un poquito rápido para que vayamos viendo varias cualidades o características de cómo era Pedro. ¿Por qué puse el carácter de Pedro o la persona de Pedro? Porque fue aparentemente el más hosco, el más brusco, el más fuerte en su carácter. Amén. Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, fíjese, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Quiero hacer una pregunta. Hoy es día de martes, noche de preguntas. Amén. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo aconteció eso? Cuando iban a prender a Jesús. ¿Cuánto tiempo había andado Pedro con Jesús entonces? Se dice que 3 años o 3 años y medio. Amén. Ese tiempo más o menos que estuvo Pedro, desde que vimos el versículo anterior, cuando lo llamó ahí en Mateo 4:18, cuando el Señor lo llamó, estaba pescando, lo llamó y le dijo: ven, yo te voy a hacer pescador de hombres. Imagínense, 3 años viviendo con el maestro, andando con el maestro, aprendiendo las cosas que el maestro le decía. Sin embargo, cargaba su ¿qué? Su machete, su espada. Amén. O sea, no era una gente pacífica, ¿o sí? No. Él decía: ¿me la hacen? Me la pagan. Porque todavía él decía: ojo por ojo y diente por diente. Si estamos viendo más o menos cómo era Pedro, y a veces, hermano, nos exaltamos un poquito y decimos: ¡ay, pastor! ¿Pero que no es usted un pastor? Sí. Pero a veces también tenemos esa lucha. Por eso es necesario que le pidamos al Señor que nos transforme. ¿Usted cree que lo puede hacer el Señor? Sí. Pero a veces nos gana esa carne. Vamos a seguir viendo aquí cómo era Pedro. Mire, Pedro era desobediente. Vaya usted a Marcos 14:37. Marcos 14:37. ¿Cuántos son un poco desobedientes? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos. Porque el Señor nos dice: búscame, el que me busque me va a hallar. Y a veces no lo buscamos. Amén. Mire, yo doy gracias a Dios por la vida de usted que está aquí sentado en este lugar, oyendo la palabra, buscando de la palabra. Porque la palabra del Señor dice que mi pueblo pereció. ¿Por qué? Yo creo que los que no vienen o no vinieron por alguna cuestión, no de salud o de otra, dijeron: no, hombre, mejor el domingo o después. ¿Son desobedientes o no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? No dejando de congregarnos como algunos tienen por. Ya es costumbre, ya es desobediencia. Pero yo doy gracias a Dios porque usted va a tener su recompensa. ¿Amén? Mire que dice Marcos 14:37. Vino luego y los halló ¿qué? Durmiendo. ¿Y a quién le dijo? ¿Y cuántos eran los que estaban durmiendo? ¿Cuántos eran? Pues eran todos los discípulos. Pero fíjese, Pedro, hermano, era alguien que tenía que ser tratado de forma especial. Especial. Siempre, no sé, hermano, por qué razón, pero Pedro, hermano,
siempre tenía ese deseo de buscar de Dios, de conocer de Dios. La palabra de Dios se habla mucho de Pedro, se habla de Juan, sí, se habla de los demás, pero mire que le dijo, se dirigió a Pedro y le dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Ese tiempo fue cuando también nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado. Fueron a orar, ¿a dónde? Al huerto de Getsemaní. Amén. Entonces, hermano, ahí ¿era desobediente Pedro o no? Sí. A veces el Señor nos dice: ora, ayuna, y nosotros no lo hacemos. Mire, Pedro era un tanto incrédulo. Vaya usted a Lucas 5:4. No le estoy echando tierra a Pedro, no quiero que piense usted eso. Quiero que usted vea cómo era Pedro y cómo fue transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 5:4. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire qué dice la palabra. ¿Lo tenemos? Dice: cuando terminó de hablar, dijo: ¿a quién? Ya se vio usted a quién le decía siempre. Se dirigía a Pedro. No sé si era el mayor o qué era lo que veía el Señor en Pedro, que le decía a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Hubo momentos, mi hermano, en que yo creo que allí nomás obedeció Pedro, porque le dijo: bueno, Señor, pues ya, porque tú me lo dices, lo voy a hacer en tu nombre. Vaya usted a Lucas mismo 22:31. ¿Sabes qué, mi hermano? Me gusta el carácter de Pedro. Y usted dirá: hermano, ¿por qué? Porque me parezco a Pedro en mi carácter. Santo el Señor. ¿Sí, verdad, hermana? Gloria a Dios. Pero mire qué hermoso, porque el Señor Jesucristo trató con Pedro fuertemente. Mire, vaya usted a Lucas 22:31. ¿Lo tenemos? Dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. No dijo por los 12, le dijo por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo. ¿Qué dice? No solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? Quiero que usted me diga, ¿qué nota aquí en el carácter de Pedro cuando le dice: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte. ¿Cómo ve usted ahí a Pedro? ¿Emocionado? ¿Alguien más? ¿Osado? ¿Decidido? ¿Valiente? Ajá. ¿Fiel? ¡Ay! Pues están equivocados, hermanos. Siga usted leyendo. Dice el 34. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Dice. Todo lo que dijeron ustedes piensan que así era Pedro, pero no. A veces nosotros por emoción decimos: sí, pastor, yo voy, yo predico, yo ayuno, yo oro, yo esto, yo lo otro. Y cuando nos toca, no lo hacemos. Por eso, hermano, tenemos que pedirle: Señor, transfórmame. Y mire, vamos a seguir leyendo. Vaya usted a Marcos 14:68. Fíjese, hasta
hasta fue mentiroso Pedro, porque lo que dijo no lo cumplió. Marcos 14:68. Y ojo, recuerde que no le estoy echando tierra a Pedro, porque ahorita vamos a ir a ver cómo fue transformado. Marcos 14:68, ¿lo tenemos? Mire qué dice. Mas él, ¿qué dice? Negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Ahí nos vamos a detener un poquito. Mira, mi amado, a veces nuestro carácter no nos ayuda. Pero si nosotros le decimos: Señor, transforma mi carácter, cambia mi carácter, quiero ser diferente, el Señor te va a cambiar, no de la noche a la mañana, hermano. Yo le voy a pedir, esposo que está aquí, esposa que está aquí, tenga paciencia a su esposo, su esposa, a sus hijos, paciencia para con los papás. Es que luego dicen: es que ya llevas 1 año, 2 años, 3 años de cristiano y no cambias. ¿Cuánto tiempo dijimos que tenía Pedro y sacó el machete? Pero lo sacó para cortarle la oreja a Malco, no nada más para decirle: te voy a dar. Imagínese, hermano. Y a veces yo le voy a pedir un favor, hermano que está usted aquí. Tengamos paciencia para con el hermano, la hermana, porque a veces pensamos que por obra de magia vamos a cambiar. No. Pero también le digo, hermano, hermana, usted tiene que decirle al Señor: Señor, cámbiame, transfórmame. Mira, Señor, reconozco que todavía me enojo, todavía grito, todavía digo por ahí una que otra culebra y sapo y chintatlagua me sale de la boca. Pero, hermano, dispóngase a ser transformado por Cristo. Cristo nos quiere transformar. Es cosa de que usted y yo le digamos: sí, Señor, heme aquí, yo quiero ser transformado. Amén. Ahí Pedro, mi hermano, lo negó y dijo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Vaya usted al otro, al 69, por favor. Mire qué dice. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es que semejante a ellos. ¿Estaba siendo transformado Pedro? Pues ya hablaba como los que hablaban, los que estaban con Jesús, como andaban con Jesús. Usted, mi amado, tiene que ya empezar a hablar como un verdadero cristiano, hijo de Dios. Pero usted solo no va a poder. Por eso es necesario que le pidamos al Señor, que le pidamos al Espíritu Santo: Señor, transforma mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de sentir. Amén. Y hermano, usted también ore por su prójimo, su esposa, su esposo, porque a veces, hermano, vemos lo que hace mal, pero no vemos lo que hace bien. Hermano, estoy seguro, hermano que estás aquí, espero que me equivoque yo, pero creo que estoy seguro que nunca le has dicho a tu esposo, bueno, no nunca, pero ya hace mucho tiempo le has dicho: qué rica te salió tu comida, mi amor. O mi vida, mi hijo, mi chiquito, como le diga usted a su esposo: qué bonito barriste, limpiaste el jardín y dejaste lo que hiciste. ¿Se lo ha dicho? No. ¿O sí? A ver, levante la mano. ¿Quién le ha dicho así?
¿Ves cómo no me equivoco? ¿A usted sí, hermano? Gloria a Dios. Es bueno eso, porque alimentas, hermano, el amor. Amén. Pero si estás, no, que mira, no puedes hacer nada bien, todo te sale mal, no tienes sal los frijoles, se te quemó la tortilla, hermano, no somos transformados por el Señor, ni queremos ser transformados por el Señor. Pero es necesario, hermano, que cada día que pase, es necesario que tú pidas: Señor, transfórmame, cámbiame. Pedro ahí, hermano, aunque lo negó, su forma de hablar lo delató. Sabes que muchas veces, mire, hermano, no quiero pararme el cuello, ni mucho menos. Una vez, hermano, una persona llegó a mí y me empezó a hablar y me dijo: ¿es usted cristiano, verdad? Le digo: sí. ¿Por qué? Porque su forma de hablar y algo noto en usted que me dice que es cristiano. ¿Y usted? Le digo: ¿es cristiano? Sí, yo también soy cristiano. Imagínate, hermano. Dice que el mismo Espíritu nos hace conocernos entre nosotros. Amén. Pero, hermano, si no cambias, pues mejor ni digas que es cristiano, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo el 70. No, perdón, el 71. Dice: entonces él comenzó, ¿qué dice? A maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Mire, aquí nada más dice que él comenzó a maldecir y a jurar. ¿Cómo hablaría Pedro? Como hablaba antes, ¿verdad? Porque tuvo miedo. Mintió: no lo conozco. Pero Pedro en ese tiempo ya estaba empezando a ser transformado. Amén. Aún con su carácter, el Señor Jesucristo le amaba a Pedro, y lo fue puliendo, lo fue cambiando, lo fue transformando, de modo que su fe de Pedro fue aumentando. Amén. Fue él mismo reconociendo sus debilidades, su amor. Vaya usted a Lucas 5:8. Mire cómo es Pedro, que también necesita usted y yo que reconozcamos nuestras faltas delante de Dios y le podamos decir: Señor, aquí todavía la he regado, cámbiame, ayúdame, Señor. Lucas 5:8, ¿lo tenemos? Dice: viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. ¿Por qué? Porque soy hombre pecador. Ahí, hermano, Pedro reconoció su condición, su debilidad, su falta. ¿Hemos hecho alguna vez eso? ¿Sabes qué? Cuando el Espíritu Santo te redarguye que algo hiciste mal, que algo dijiste mal, tienes que encerrarte, arrodillarte como lo hizo Pedro y decirle: Señor, la regué, fallé, ayúdame, Señor, en esta área, porque todavía tengo problemas en esta área. ¿Y sabes que el Señor es fiel y justo para perdonarnos? Amén, es fiel. Entonces, hermano, el crecimiento espiritual de Pedro fue poco a poco, no fue de la noche a la mañana. Y de tal manera que el Señor mismo le encomendó muchas cosas importantes a Pedro. Recuerda que después le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Sí se acuerda de usted de eso? ¿Y qué le dijo Pedro? Sí, Señor. Eso se lo dijo, mi hermano, cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, después de que la regó Pedro, de que lo negó, maldijo, mintió, se sentía mal Pedro,
Pero el Señor no rechazó a Pedro, sino fue y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le dijo lo mismo? Y mire qué importante esa declaración de Pedro y del Señor. Le dijo: si me amas, apacienta mis ovejas. Amén. Porque sabía que Pedro, hermano, era un hombre fuerte, un hombre reacio, brusco. Mire, hermano, de tal modo que a él le encargó que fuera apóstol para los judíos, para el pueblo de Israel. Así como Pablo fue apóstol y enviado para los gentiles, Pedro fue enviado a los judíos a predicarles. Y todavía, hermano, tenía sus faltas, sus fallas, porque usted sabía que también se echó un round con Pablo. Y eso no fue después de que el Señor ascendió. No. Después le dijo Pablo: oye, Pedro, si ya tú eres libre y quieres que judaicen los demás, a libertad nos llamó el Señor. No quieras volver a poner yugos sobre los que ya han recibido la gracia del Señor. Pero, hermano, por eso le digo que el Señor Jesucristo nos va transformando, nos va cambiando. Amén. Por eso, hermano, usted tiene que pedirle: Señor, ayúdame a cambiar, enséñame a ser como tú, Señor. Vaya usted a Efesios, por favor. Efesios 4:13. Pero, hermano, Pedro tuvo ese deseo de ser diferente, de cambiar. Mire que dice Efesios 4:13. ¿Lo tenemos? Yo le voy a pedir que no se desanime, hermano. Si usted algún día falla, no se desanime. Estamos aprendiendo. Mire que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo le dijo a los efesios eso, porque sabía, hermano, que usted y yo todavía tenemos cosas que tenemos que ir quitando. Por eso tenemos que pedirle al Señor: ayúdame, Señor, transfórmame. Y Cristo nos va a transformar. No se desanime, hermano, si usted la regó, como dice por ahí el dicho, regó la sopa o el tepache. Hermano, busque del Señor, pida perdón y siga adelante, levántese, busque del Señor, porque Cristo nos va a transformar, nos está transformando cada día. Pero también usted tenga esa voluntad de ser transformado. Amén. Mire, Pedro también fue probado en su fe. Vaya por favor a Mateo 14:22. Si usted se pone a pensar, hermano, muchos de los pasajes importantes los vivió Pedro con nuestro Señor Jesucristo. ¿O no? Sí. Si usted ha leído los evangelios, usted se va a dar cuenta de eso. Mateo 14:22, ¿qué dice? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, todos dijeron: ¿qué es lo que está sucediendo? Parece que es un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió ¿quién? Otra vez, ahí estaba Pedro, hasta en la sopa. Y le dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjese. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Aquí nos vamos a detener un poquito. Mire, hermano, vayamos meditando, pensando, viendo cómo era la forma de ser de Pedro. Cierto que era brusco, reacio, hosco, o como quiera usted decirle. Pero también, hermano, tenía el deseo de buscar de Cristo, de buscar de Dios. Por eso le dice, Señor, sálvame. Clamó a él. Reconoció que solamente Jesús podía salvarle, mi hermano. Amén. Y fue el primero que dijo, a ver, si eres tú, manda que yo. Ninguno, ni Juan, ni Jacobo, ni Andrés, nadie le dijo, yo quiero ir. Amén. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Hermano, Pedro siempre fue probado en muchas cosas. Siempre. Vaya usted a Lucas 24:12, por favor. Pero, hermano, ahorita alguien dijo por ahí que Pedro fue fiel. Es cierto, fue fiel. Y ahí también vemos, hermano, que nosotros también tenemos que ser fieles como Pedro fue. Amén. Lucas 24:12. ¿A quién le gustaría ser como Pedro, hermano? ¿Podremos pasar lo que pasó Pedro? ¿Podremos sufrir lo que sufrió Pedro? Mire que dice Lucas 24:12. Pero levantándose, ¿quién? Pedro corrió al sepulcro. Mire, vino por ahí María y le dijo, el Señor resucitó. Ya no está en el sepulcro. Lo vi. Dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Amén. Pedro, hermano, supo reconocer sus errores. Vaya usted a Mateo 26:75. Qué tremenda vida de Pedro. Mire lo que es Pedro y Pablo. Qué vidas tan ejemplares, hermano. Tan maravillosas. Y de ahí, hermano, tenemos que tomar ese ejemplo de seguir los pasos de Pedro, de Pablo. Como decía Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y cada día, hermano, tenemos que buscar ser imitadores de ellos. Mire que dice 26:75, ¿lo tenemos? Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. ¿Te imaginas, mi hermano, el saber y el entender de Pedro que el Señor ya le había dicho? Ya le había dicho. Mira, Pedro, me vas a negar. Y ni siquiera le estaban diciendo, a ver, Pedro, te vas a la cárcel porque tú eres un seguidor de Cristo, de Jesús. No. Nada más empezaron a decirle, oye, tú estabas con él. Parece que tú anduviste con él porque así hablas. Y ya le había dicho el Señor. Y Pedro, ¿qué le dijo? No, yo voy a ir a la cárcel y aún a la muerte contigo, Señor.
Sabes que muchos cristianos dicen así: "No, yo me convierto y hasta la muerte, o hasta que el Señor venga". Y a las primeras de cambio estamos dejando la iglesia, estamos diciendo: ya no soy cristiano. Por ahí escuchaba yo, mi hermano, varios testimonios he escuchado de gente que en un tiempo buscaron de Dios y por cualquier razón, mi hermano, se alejaron, se apartaron. Pero sin embargo, Pedro, mire, negó al Señor y salió fuera. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Lloró amargamente. Quiere decir, hermano, que se arrepintió y dijo: Señor, la regué. Pero Pedro fue transformado por el poder de Cristo. Fue probado en su fidelidad y en su amor. Vaya usted a Juan 21:15. Yo sé, mi hermano, que quizá usted con este frío, quizás está usted durmiendo, pero no se duerma. Vea lo maravilloso de la vida de Pedro. Creo que hasta una película han hecho de Pedro, ¿no? De Pablo. Sí, por ahí usted, hermano, si le gustan ver las películas, busque esas películas, están bonitas. En vez de las películas feas que están saliendo ahorita, ¿verdad? No digo cuáles porque no sé. Juan 21:15. ¿Lo tenemos? Mire qué dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro: Simón. Otra vez, fíjese, Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué usted piensa que se entristeció Pedro? Puede ser. Pero mire, si usted va un poquito antes, el Señor le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Quién eran estos? Los demás discípulos. Es que mire, hermano, Pedro tenía un carácter, no sé, tan especial, que siempre quería ser el primero, quería estar junto a Jesús. Aún a Juan le decía: mira, vete para allá. O mira, Juan, pregúntale. Aún cuando le dijo: Pedro, ven y sígueme. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y atrás iba Juanito. Y le dijo: Señor, ¿y este qué? ¿Qué no me dijiste a mí que te siguiera? Sí, Pedro, pero tú sígueme, no te fijes en él. Si yo quiero que él quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? O sea, Pedro era un carácter especial. Pero hermano, por eso quise poner de ejemplo a Pedro, porque Pedro fue transformado tan fuerte que el Señor le dijo: si tú dices que me amas más que estos, apacienta mis ovejas. Era peleonero, hermano, Pedro. Vaya usted a Mateo 16:13. Mire qué relación tenía con nuestro Señor Jesucristo. Usted también y yo tenemos que buscar esa relación como la que tenía Pedro con el Señor. No hablo de Pablo, porque Pablo no vivió con el Señor físicamente. Amén. Mateo 16:13, mire qué dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, a todos les preguntó, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pero ¿quién respondió? Pedrito estaba hasta en la sopa, ¿verdad?
Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire qué especial era Pedro. No le dijo: Pedro, te sacaste un 10, eres muy inteligente. Le dijo: no, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire que le dijo a Pedro ahí más adelante, el 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Quiere decir piedra pequeña. Pero él dice: sobre esta roca, o sea, sobre Jesús. Porque muchos confunden ahí esta palabra y dicen: no, es que Pedro fue el primer papa. No. Es que fue el primer enviado de Jesús. No. Le dijo: tú eres Pedro, piedra pequeña, pero sobre esta roca, sobre mí, porque Cristo es la roca. Dice: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero a Pedro sí le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero no solo a él, sino a aquellos que buscan a Dios, como buscó Pedro al Señor. ¿Sí me explico? O sea, Pedro, hermano, tenía unas ansias de conocer cada día más al Señor, que estar con Él. Por eso se atrevió a decirle: no, Señor, yo voy contigo a la cárcel y hasta la muerte. Por eso le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Pero fíjese, hermano, cómo fue la búsqueda de Pedro, que Cristo lo transformó de tal manera hermosa, fuerte, valiosamente. Vaya usted a Hechos 2:14. No sé, hermano, yo creo que no hay palabras de ver la transformación de Pedro después de haber recibido el Espíritu Santo, de haber recibido, hermano, esa promesa que dio nuestro Señor Jesucristo. Mire que dice Hechos 2:14, ¿lo tenemos? Dice: entonces Pedro, no dice Juan, no dice Andrés, no dice Santiago o Jacobo, no, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿con quién? Con los 11, pero primero fue Pedro. Amén. Dice: poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Mire, así como fue en un tiempo hosco, duro, reacio, terco y lo que usted quiera, también en la obra de Dios fue así. Váyase usted al 41, 2:41. Mire cómo era osado Pedro, que dice que así que, ¿lo tenemos? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? ¿Cuántos? Como 3,000 personas. Fíjese. Ahora le voy a hacer yo una pregunta. Usted se ha levantado y ha dicho: hoy voy a predicarle a fulanito, hoy voy a predicarle a sutanito, hoy me voy a parar en el parque o en el mercado y voy a hablar fuerte la palabra de Dios. ¿Cuántos lo han hecho? A ver, levante su mano. Necesitamos hacerlo. Si usted dice: ay, hermano, ¿cómo quiere que yo me pare ahí en el mercado o en el parque? Por lo menos dile: Señor, quiero predicarle a mi compañero, a mi compañera de trabajo, de escuela, a alguien, a mi familiar. ¿Sí me explico? Fíjese cuántas personas se bautizaron ese día. 3,000 gentes, hermano. Y no se diga para predicarles. ¿Cuántos estamos aquí? Y tengo que usar micrófono.
Imagínense, aquí no cabrían ni 200 gentes, ni parados, creo yo. Pero Pedro tenía, hermano, esa fortaleza de haber sido transformado. Primero sacó la espada, pero después sacó la palabra de Dios, que también es la espada. Amén. Porque a veces decimos, ese Pedro era un peleonero, mi esposo es un peleonero, mi esposa es una peleonera, es una chismosa, es un chismoso. Ora por él, confía en Cristo Jesús. Él va a transformar a las personas. Sabes que a veces como cristianos decimos, Señor, no le hablo porque ni va a querer. Si le predico, ni va a entender. ¿Se acuerda, hermana Betsa, cómo pensaba yo? Pero afortunadamente el Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Hace unos días, apenas, vinieron familiares míos y yo le decía, Señor, tú nos trajiste por un propósito. Yo tengo un hermano en carne que no conoce, sí conoce el evangelio, pero no se ha entregado a Cristo como tal. Usted quizá ya lo ha escuchado, yo le he contado. Y yo decía, Señor, yo tengo que hablarle de ti. Y yo estoy contento, hermano, porque el Señor, cuando tú quieres, Él te usa. Pero dentro de mí yo decía, si le digo, no va a querer, si le predico, no va a entender. Pero recuerda que el Señor te dijo, tú solamente ve y no te preocupes lo que vas a decir, porque yo voy a poner palabras en tus labios. Yo te voy a usar, dice el Señor. ¿Usted cree que Pedro por sus propias fuerzas hubiera podido predicarle aquí a 3,000? Hermano, y yo le dije, Señor, pon palabras en mis labios. Y Dios sabe que, y yo le dije, mi hermano, ven, quiero platicar contigo. Yo aquí estoy, Señor, tú dices qué vas a decirle. Y yo le dije lo que tenía que decirle. Y espero que el Señor hable a su vida y haga la obra. Pero si usted y yo no hablamos, ¿quiénes van a hablar? Las piedras. Fíjese. Es importante, mi hermano, que usted reconozca que Pedro fue transformado, y de esa misma manera que fue transformado Pedro, usted y yo tenemos que ser transformados. Amén. Vaya usted a 1 Corintios 13:1. ¿Cree usted que Dios puede transformar su vida? Ay, 2, 3 amenes. ¿Crees que Dios puede transformar tu vida? ¿Crees que Cristo puede transformar a tu esposo, tu esposa, a tus hijos? No dudes de eso. No dudes de eso. Porque a veces por eso nos paramos y no hablamos la palabra de Dios. Y eso es amor, hermano. 1 Corintios 13:1. Mire que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Amén. Y hermano, Pedro logró vencer todas esas cosas. Su carácter, su mal humor, su forma de ser. Amén. Y después fue transformado por el poder de Cristo Jesús. Vamos a terminar ya. Vamos a 1 de Pedro 1:18. Fíjese, después de que Pedro le mochó la oreja a Malco, fíjese cómo escribió, cómo hablaba Pedro, mi hermano. 1 de Pedro 1:18. ¿Lo tenemos? Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Dice: sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra que de Dios, que vive y permanece para siempre. Mire cómo escribía Pablo. Era el mismo hombre que conoció a Malco, ¿para que ya no? Así como él fue transformado, mi hermano, usted y yo tenemos que ser transformados. Vaya usted a 1 de Pedro 4:12. Es importante que leamos esto, ya estamos terminando, pero quiero que usted lo lea para que vea cómo fue después el carácter de Pedro, su forma de vivir. Mire cómo hablaba. 1 de Pedro 4:12. ¿Lo tenemos? Cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor. Mire que dice, ¿cómo les dijo? Amados. ¿Usted cree que así le dijo a Malco? Amado, ven, te voy a rasurar tu oreja. No. Pero ahora dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y mire que dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es. ¿Será el mismo que le mochó la oreja? ¿Que el que echaba pleito con los demás? No, hermano. Pedro fue transformado. Por último, hermano, vaya usted a 2 de Pedro 1:5. 2 de Pedro 1:5. Y usted y yo, hermano, tenemos que ir siendo transformados poco a poco. Pero es necesario que usted pida a Dios, transfórmame, Señor. ¿Tenemos 2 de Pedro 1:5? Mire que dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo,
Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire cómo reconoce Pedro. Si está usted comprendiendo y entendiendo el Pedro primero y el Pedro segundo, ¿cómo habló? Dijo, ya el Señor ya me limpió, ya me perdonó y ahora tengo que tener dominio propio. Ay, Pedrito, ¿tú me vas a hablar de dominio propio? Tú que agarraste la espada y casi le vuelas el pescuezo. Pero así era. Pero Cristo lo transformó. Amén. Y Cristo puede transformarte a ti y a mí, si usted lo quiere. ¿Cuántos dicen yo quiero ser transformado por Cristo? Levante su mano, póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hermosa noche. Mira, hermano, lo que Dios quiere es que usted le diga: Señor, quiero ser transformado por ti. Quiero ser transformado por tu presencia, por tu gloria, por tu misericordia. Hermano, no vamos a ser perfectos de la noche a la mañana, ni en 3, 4, 5 años, 15 años. Tenemos todavía cosas que ir quitando, pero es necesario que le digamos: Señor, transfórmame. Cierra tus ojos un momento. Piensa, mi hermano. Piensa si hay algo que todavía usted siente y piensa que tiene que ser transformado en su vida. Y aún más en su prójimo, en su esposo, su esposa, sus hijos. En esta hora, toma ese tiempo y dile: Señor, yo quiero que usted transforme a mi esposa, a mi esposo, a mi hija, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá. Que sea diferente, Señor, por tu poder. No por mis fuerzas, no por mis gritos ni sombrerazos, sino porque usted, Señor, lo va a hacer con su Santo Espíritu. Porque no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, Señor. Aquí estamos, papá.